imaginarme, Señor, cómo será. La Trinidad actuó en la salvación, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Y estamos viendo cuál fue la obra del Espíritu Santo en la salvación. Y hemos dicho y hemos estudiado que lo primero que hace el Espíritu Santo es propagar el Evangelio, es decir, a predicar el Evangelio. Una vez que el Espíritu Santo fue manifestado en el día de Pentecostés, fue manifestado el Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el Pentecostés todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de esa llenura del Espíritu Santo vino ya la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de la salvación. Entonces, cuando vemos esta historia escrita en Hechos, vemos que los discípulos estaban esperando la manifestación del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo. Una vez hecho ese acontecimiento, se levantó Pedro con los 12, dice la palabra de Dios, y comenzó a predicar el Evangelio, y predicó el Evangelio, y dice que esa predicación condujo a 3,000 personas al arrepentimiento y a la salvación. Es decir, la primera obra que hace el Espíritu Santo en la salvación es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio y predicar el Evangelio. Y esta predicación del Evangelio, esta exposición del Evangelio de la palabra de Dios, no va a ser sino a través de usted y a través de mí. Siempre el Señor va a usarle a usted y a mí en la predicación del Evangelio. Y como hemos dicho, usted puede decir, pastor, pero yo no tengo palabra, yo no sé versículos, yo no sé la palabra, yo no sé la Biblia, pero usted sí puede hablar de lo que Cristo hizo en su vida y está haciendo en su vida. Y eso puede hacerlo con su familia, con los que estén cerca, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, con su esposo, con su esposa. Usted tiene que predicar el Evangelio. Amén. Entonces, esta es la primera obra del Espíritu Santo, la expansión en todo el mundo del Evangelio. Después, la obra que hace el Espíritu Santo dentro de la salvación nos da convicción, nos convence. La palabra de Dios dice en Juan 16, dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso ya hemos aprendido, estoy haciendo un repaso porque ya vienen las dos últimas obras en este estudio del Espíritu Santo. Nos da convicción, dice que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo nos convence de que existe Dios. El Espíritu Santo nos convence de la existencia de Jesucristo. El Espíritu Santo nos convence que necesitamos a un Salvador. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, nos convence de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, el creer en el Señor, el creer en el Jesucristo, no es cuestión suya ni mía, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que me convence a mí y a usted de que hay la necesidad de Jesucristo y creer en Él. Por eso es que la palabra de Dios, yo entiendo así, la palabra de Dios dice, Él nos dio gracia sobre gracia. La palabra de Dios dice que nadie se acerca a Cristo por sus propias intenciones. Nadie busca a Dios por sí mismo, dice la palabra de Dios. Nadie le conoce a Cristo. Nadie le sigue a Cristo por su propia intención, por su propio conocimiento. Absolutamente nadie. Nadie busca a Dios. No hay un solo justo. Esto quiere decir, mis hermanos, que la obra del Espíritu Santo tiene que hacerlo en usted y en mí. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Por eso es que dice, me convence de pecado, de justicia, dice, me convence el Espíritu Santo de justicia. Jesús dice, por cuanto yo voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Qué quiere decir eso? Que nos convence de obedecerle al Señor plenamente. El Espíritu Santo me convence a mí y a usted de obedecerle al Señor al 100%. La obediencia al Señor, a lo que Él dice,
es obra del Espíritu Santo. Él va a poner en su corazón y en mi corazón la obediencia plena al Señor. Porque Jesús está diciendo, el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, Jesús está diciendo, yo hago lo que el Señor me dice, hago lo que el Padre me dice, justamente lo que el Padre me dice, eso es lo que hago. Entonces el Espíritu Santo le va a convencer a usted y a mí de obediencia plena al Señor. Y después dice, me convence de pecado, de justicia y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Qué está diciendo aquí? Que el Espíritu Santo me va a convencer a mí de que el príncipe de este mundo, ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Satanás ya ha sido juzgado. Satanás ya fue vencido en la cruz y ha sido juzgado. Ahora solamente falta que cumpla esa condena. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el Señor, en primer lugar, venga, haya el rapto, es decir, nos lleve con el Señor, y después venga el Señor en su segunda venida a juzgar a los vivos y a los muertos, y ya juzgado Satanás, le dirá a Satanás, anda y cumple tu condena en el infierno. Eso me convence el Espíritu Santo de esta verdad. El príncipe de este mundo, que es Satanás, ya está juzgado, ya está vencido, mis hermanos. Por eso es que el Espíritu Santo me convence a mí de que Satanás ya no tiene poder en mí. Yo ya no le sirvo a Satanás, le sirvo a Cristo. Eso es lo que tiene que convencerme a mí. Satanás ya no tiene poder ni autoridad sobre mí. Cuando yo fallo, cuando yo peco, cuando yo caigo, no es ciertamente porque Él ejerce poder sobre mí, sino porque mi carne me hace caer, porque mi carne es débil. Pero ya Satanás está vencido, Él no tiene poder sobre mí. Y si Él quiere atacarme a mí, si Él quiere hacerme daño, tendrá que ir delante de Jesucristo y pedirle permiso a Jesús para que me venga a hacer daño. Eso es lo que tiene que estar usted plenamente convencido. Plenamente convencida que Satanás ya no tiene autoridad sobre usted. ¿Quién tiene autoridad sobre usted? Es Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Cuando usted falla, cuando usted tiene alguna debilidad, peca, no es porque Satanás tiene poder sobre usted, si es un verdadero cristiano, obviamente, sino que la carne, que es débil, le hace tropezar, le está tentando y le hace caer. De esas cosas me convence el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo me convence de pecado, de justicia y de juicio. Todos los cristianos, verdaderos cristianos, no caemos ni pecamos porque Satanás tiene autoridad sobre nosotros, sino porque mi carne es débil, caemos. Eso tenemos que tener bien en cuenta, bien clarito. Satanás ya no tiene autoridad sobre mí, Satanás ya no tiene autoridad sobre usted, si usted es un verdadero cristiano. Amén. Después, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos regenera. La otra obra en la salvación es la regeneración. Una persona cualquiera digo que no conoce a Cristo, como yo alguna vez, como usted alguna vez, no conocíamos de Cristo. Y un día nos predican el Evangelio. Y en ese momento en que usted a lo mejor hizo la oración de fe que llamamos, vino el Espíritu Santo y le convenció a usted. No porque usted creyó, no porque tuvo las intenciones de creer en Jesús. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo le convence a usted de pecado y a mí de pecado. Un día cuando yo recibí a Cristo, ese día que lo hice plenamente convencido de que necesitaba un Salvador, plenamente convencido que yo era pecador y necesitaba salvación. Ese día fui convencido por el Espíritu Santo que necesitaba un Salvador. Después de ese arrepentimiento, después de esa confesión, viene la fe. Primero el arrepentimiento, luego la fe. Ahí el Señor me convence de pecado, de justicia y de juicio. En ese momento. Y claro, esto no es que en ese momento entiendo todas las cosas. La salvación es progresiva, la salvación es metódica, la salvación es en el tiempo y sostener la salvación en el tiempo.
De tal manera, mis hermanos, que lo que el Señor hace y a través del Espíritu Santo me convence, y después de eso me da una regeneración. Y vamos a ver qué es la regeneración. En Juan 3 hay una historia bien preciosa donde nos enseña qué es la regeneración, qué es lo que hace el Espíritu Santo. La otra obra del Espíritu Santo, que es la regeneración. Juan 3, del 3 al 7. Juan 3, del 3 al 7. ¿Ya tiene? Amén. Dice así, mire. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Aquí vemos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Después de que hayamos tenido esa experiencia, primero que nos hayan predicado el Evangelio, luego que vengamos a convicción de pecado, de justicia y de juicio. Después de ese proceso, después de esa experiencia, ¿qué viene? Viene la regeneración. ¿Qué hay que hacer? ¿O qué sucede? ¿O qué hace el Espíritu Santo? Nos hace nacer de nuevo. Por eso es que dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y claro, Nicodemo le dice: ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? ¿Tendrá que entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No, el Señor le está diciendo: tiene que necesariamente nacer de agua y del Espíritu, dice. Y podemos tener aquí una cierta interpretación en cuanto a lo que dice el nacimiento en agua. El nacimiento en agua se puede expresar que es el nacimiento natural, el nacimiento normal, que se nace de una mujer. Y el nacimiento en el Espíritu, obviamente, que se nace de la parte de Dios. Toda persona, mis hermanos, que nace una vez, muere dos veces. Y toda persona que nace dos veces, muere una vez. ¿Qué quiero decir con esto? Porque acá si interpretamos así, que dice que hay que nacer en agua, porque el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua. Entonces nacer del agua, como digo, puede ser el nacimiento físico, el que todos estamos aquí, nacemos del vientre de nuestra madre. Y también puede ser una explicación: nacer del agua es porque el agua tiene un simbolismo. El simbolismo del agua es de pureza, es de limpieza, es de lavamiento. Entonces, antes de nacer de nuevo, uno tiene que ser limpiado de toda su maldad, tiene que ser limpiado de todo su pecado, antes de nacer de nuevo. Antes de que nacer en el Espíritu, uno tiene que limpiar de su pecado. Eso es lo que está diciendo acá Jesús, porque dice: el que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces puede ser el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. El nacimiento físico representado en el nacimiento en el agua, y el nacimiento espiritual representado en el Espíritu. Por eso es que dice el Señor: la regeneración por el Espíritu Santo puede también interpretarse en cuanto al bautismo. Cuando una persona cree en Jesucristo y es un seguidor de Cristo, esa persona, dice la palabra de Dios, que el siguiente paso de una persona creyente tendrá que profesar públicamente su fe cristiana, su fe en Cristo. Por eso es que viene el bautismo en agua. El bautismo en agua es la confesión pública de que yo soy cristiano. ¿Y qué hace el bautismo en una persona? Le hace pertenecer al cuerpo de Cristo. Una persona que no es bautizada en agua, como manda la palabra de Dios, no puede pertenecer al cuerpo de Cristo.
No digo que no es cristiano, no digo que no es salvo. Lo que digo es que no viene a pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque lo único que nos hace pertenecer al cuerpo de Cristo es mi confesión pública de que creo en Cristo y quiero cambiar mi vida. Por eso es que yo me sumerjo en el agua como pecador y salgo del agua bendecido, salgo limpio, porque el agua limpia, no solamente limpia físicamente, sino limpia el espíritu, limpia el alma. En esa confesión pública el Señor está obrando en mí, limpiando mi vida, haciéndome nacer de nuevo. Por eso es que dice Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento. Lo que está diciendo acá es lo que dice en otra parte de la palabra de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que debe suceder en nosotros. Pero ¿quién hace esa obra? No lo hago yo, no lo hace usted, no lo hace el pastor, no lo hace el predicador. Eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. El cambiar su vida no es problema suyo. El cambiar su vida es obra de Dios a través del Espíritu Santo. El quitar sus pecados, el eliminar sus pecados, el limpiar sus pecados no es obra suya, sino es obra de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo es que yo me limpio de tantos pecados? Solamente confesando. No hay otra manera que el Señor quite su pecado si usted no confiesa. Si usted no confiesa, el Señor no le va a quitar ese pecado. Por eso, el verdadero arrepentimiento es confesar mi pecado. Que sigo todavía, confieso más. Y sigo todavía y confieso más. Un día el Señor me va a hacer libre. Porque todos los que estamos en Cristo somos libres. El Señor nos ha hecho libres. ¿De qué? Del pecado y la maldad. ¿De qué? De Satanás. Por eso es que dice la palabra de Dios, que ya me convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ya Satanás no tiene autoridad sobre mí, sino Cristo. Amén. Entonces, estamos viendo, el agua también podría representar la acción limpiadora del Espíritu Santo, porque aquí dice, de cierto te digo, que no naciere de agua. Entonces el agua también puede representar la acción limpiadora del Espíritu Santo. Mire lo que dice en Tito 3:5. Tito está después de Timoteo. Tito 3:5, mire lo que dice. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Mire, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no porque usted es justo, no porque usted se porta bien, no porque usted es una buena persona, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí dice claramente, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie se salva por ser buena persona. Nadie se salva porque ya no peco más. No existe eso. La gente se salva por fe, por creer en Jesús y por la obra del Espíritu Santo. Eso dice. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nos salvó no por justicia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por misericordia yo soy salvo, es usted salvo. Por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Quién hace esta obra de la salvación? ¿Quién me renova? ¿Quién me cambia? ¿Quién me hace nuevo? ¿Quién me hace nacer de nuevo? Es el Espíritu Santo. No es usted, no soy yo. La obra del Espíritu Santo es hacernos nuevos, nacer de nuevo. Esa es la obra del Espíritu Santo que debe existir en nosotros. ¿Qué tiene que suceder o cuál debe ser nuestra actitud frente a esta verdad para que obre el Espíritu Santo? Solamente un corazón sincero. Cuando hay sinceridad, hay verdad. Cuando hay sinceridad, el Señor muestra esa transparencia, ve esa transparencia en usted y puede obrar, dice la palabra de Dios. Entonces Él me convence cuando veo un corazón sincero, cuando Él puede entrar aquí. Si no hay sinceridad, es que esa puerta está cerrada. Cuando hay sinceridad, esta puerta del corazón está abierta y el Señor puede entrar y hacer la obra a través del Espíritu Santo. Él me va a convencer a mí, pero Él tiene que ver la puerta abierta. Si no hay eso, Él no va a entrar a patadas a su vida y convencerle a la fuerza a usted. Eso no actúa Dios así. Dios actúa en nosotros cuando hay sinceridad. Eso es lo fundamental en el Señor, ser sinceros. Entonces, aquí vemos que el agua que estamos viendo en Juan es en realidad el lavamiento, dice, ¿no es cierto? Por eso, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la regeneración. Amén. Ahora, ¿a quién estaba diciendo esto el Señor? El ejemplo que nos da acerca del nuevo nacimiento, de la regeneración, estaba hablando con Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, Nicodemo era una persona que entendía la religión judía, entendía las escrituras, entendía la ley judía. Él no era ningún inexperto, él conocía la palabra de Dios. Y Nicodemo, al conocer la palabra de Dios, él sabía lo que estaba escrito y sabía las promesas de Dios para una persona que tiene un corazón sincero, que tiene una apertura para el Señor. Él conocía lo que decía en Ezequiel. Nicodemo conocía lo que decía en Ezequiel, el profeta, esta promesa. Mire lo que dice en Ezequiel 36. Y eso es lo que puede pasar en usted y en mí, sabiendo y entendiendo que tenemos que tener un corazón sincero delante del Señor para que Él obre. Nicodemo sabía esta palabra que vamos a leer ahora. Ezequiel 36, 25 y 26. Mire lo que dice. Esto, como le digo, es para usted, es para mí, es para Nicodemo. Dice así, el Señor está hablando, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Eso es lo que hace hoy día el Espíritu Santo con nosotros. Y es una bendición, una promesa preciosa. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué hace el agua? Limpia. Quita el pecado, quita la mugre. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Cuándo hace eso, pastor? ¿Cuándo hace, pastor, esa obra? Cuando usted con un corazón sincero confiesa su pecado. No hay otra manera. En la Biblia no encuentro otra manera sino confesión y arrepentimiento. Ahí limpia de pecado. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, dice ahí. Él esparcirá. ¿A través de quién? Porque esta es una profecía, una promesa. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando vino el Espíritu Santo. Y Él nos limpia
con agua limpia y seréis limpiados de vuestras iniquidades. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Él nos quita. Y ídolo no solamente quiere decir esos muñecos, esas estatuas. No, ídolo es usted mismo. Ídolo puede ser su esposo, su esposa, su hijo. Ídolo puede ser el dinero, el trabajo, cualquier cosa que usted le ponga en vez del Señor. A esa cosa, ese es su ídolo. Porque el Señor debe estar en el centro de su corazón. Si en el centro de su corazón está su esposo, su esposa, y primero está cualquier otra cosa, ese es su ídolo. Entonces dice, os limpiará y os limpiaré de ídolos, dice. Os daré corazón nuevo, dice. ¿Quién nos cambia? El Espíritu Santo. El corazón ese que yo antes tenía de borracho, qué sé yo, de tantas cosas, Él me quitó ese corazón y me puso otro corazón. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, no de una sola vez. Eso es un proceso. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en mi vida. Cuando yo una vez confesé a Cristo con sinceridad y verdadero arrepentimiento, recibí a Cristo. Abrí mi corazón. Él vio mi sinceridad y Él entró en mi vida. Y ahora vive aquí. Aquí vive. Aquí vive Cristo en la forma del Espíritu Santo. Aquí. Y eso es lo que me dice que me dará un espíritu nuevo, dice. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Un corazón duro que no cree nada. Eso va a ser la obra del Espíritu Santo. Quitará ese corazón de piedra y pondrá uno de carne, uno que sea sensible. Un corazón de piedra es insensible, es duro, inconmovible. Pero un corazón de carne es sensible, es sencillo, es dócil. Eso es lo que va a hacer. Nos quitará el corazón de piedra y nos pondrá uno de carne. Esa es obra del Espíritu Santo. Por eso cuando usted venga acá a la iglesia y si la alabanza, la música le topa, usted quiebrese, adórele al Señor. Si es de llorar, llore, clámele al Señor. Pero yo veo caras siempre duras, fuertes, ni una lágrima. No. Hay que quebrantarse delante del Señor. Hay que tener un corazón sensible. Si la alabanza le topa, si la oración, la canción le topa, quiébrese delante del Señor. Es un corazón sencillo, sincero, sensible. Pero un corazón duro, yo he visto aquí, cantan con iras, yo no sé. No, quiébrese delante del Señor. Él dará ese corazón sencillo, sensible. Pero tiene que usted mostrar esa apertura, abrir su corazón a la obra del Señor a través del Espíritu Santo. Esta promesa sabía Nicodemo. Él sabía lo que está leyendo acá. Entonces, vemos, Nicodemo era un hombre, como digo, religioso, fariseo, que sabía toda la ley, toda la Torá. ¿Y sabe qué sucedía en el corazón de él? Aunque todos los fariseos, todos mis hermanos, con las excepciones debidas, le seguían a Jesús para matarle, le seguían a Jesús para recriminarle, le seguían para acusarle, le seguían todos. Nicodemo, ¿sabe qué hacía? Aunque era uno de esos, a escondidas le quería ver a Jesús, a escondidas le venía a ver. Y por eso el Señor Jesús hizo la obra en Nicodemo. Nicodemo sabía y quería estar con Jesús. Dios es un especialista en encontrar y en transformar a personas que pensamos que nunca serán sus seguidores. Dios es especialista en traer a sus pies a personas que nosotros, los seres humanos, decimos, ¿cuándo se va a convertir? Si a sí mismo es de pecador, nunca vendrá a la iglesia. No,
Dios es especialista en esas personas, en traerles. A Nicodemo le tomó un poco de tiempo salir de su oscuridad, pero Dios fue paciente con este creyente secreto, porque las secretas le quería ver a Jesús. ¿Me entiende? Las intenciones durante el día entre los fariseos de Jesús tendían a ser antagonistas. Sin embargo, Nicodemo sinceramente quería aprender de Jesús, y para que no le descubrieran, hablando con él, procuró visitarlo de noche. Y ahí obró el Señor. Esto sucedió con Nicodemo, un hombre religioso, pero sincero. Y Dios hizo la obra a través del Espíritu Santo. Entonces vemos ahí, el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Dios se hizo hombre en Jesús para morir por los pecados del mundo y resucitó para ofrecer salvación a todos mediante el nacimiento espiritual. Si alguien no nace de nuevo, no es cristiano. Las personas tienen que dejarse llevar por el Espíritu Santo. ¿Cómo hago eso, pastor? Solamente descubriendo su corazón, abriendo su corazón, solamente exponiendo su vida al Señor. Solamente así puede entrar el Espíritu Santo en su vida y transformar su vida, hacerle nacer de nuevo. Eso es, mis hermanos. Necesitamos entender lo que Cristo quiere hacer en usted y en mí a través del Espíritu Santo. Cualquier cosa que usted tenga en su corazón, muéstrale al Señor y Él obrará a través del Espíritu Santo. Le hará nacer de nuevo, porque sin el nacimiento, como dice aquí, nadie puede entrar al reino de los cielos. De cierto te digo que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede. Tiene que ser regenerado, tienes que ser cambiado, tiene que ser nacer de nuevo, nacimiento de nuevo, otra persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Nacer de nuevo, es otra persona. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pero ¿cómo hace eso, pastor? Descubriendo su corazón. Mi hermano, mi hermana, por favor, entienda esta parte. ¿Cómo llegar a ser buenos cristianos? No es cuestión suya ni mía, no es esfuerzo suyo ni mío. ¿Cómo llego a ser buen cristiano? ¿Cómo llego a nacer de nuevo? Primero, abriendo su corazón, descubriendo su corazón al Señor, confesando su pecado, llegando a un verdadero arrepentimiento. Solamente ahí. No hay otra manera. Confesemos nuestro pecado, cualquier cosa. El Señor conoce todo y el Señor lo va a hacer a usted. La obra. Cuando la iglesia no entiende esto, cuando la iglesia no quiere hacer esto, entonces estamos en problemas. Y en serios problemas. De lo contrario, no vamos a ser buenos cristianos. No podemos ser buenos cristianos. Cuando usted abra su corazón, confiese su pecado, converse con el Señor, que le diga todo lo que está en su corazón, Él le limpiará, Él le quitará. Será obra del Espíritu Santo. Pero si usted se calla, no confiesa, no prosperará. Así dice la Biblia. Después de que el Espíritu Santo haga la obra en usted, usted será una nueva persona. Converse con el Señor todas sus inquietudes, sus problemas, sus calamidades, sus debilidades. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La carne es débil, verán. Entienda esto, por favor. La carne es débil. El Espíritu es fuerte.
Cuando usted y yo, con sinceridad, hemos recibido a Cristo, y cuando recibimos a Cristo, hacemos esa oración de arrepentimiento y confesamos que necesitamos un Salvador, entra Jesús en mi vida. Abro las puertas de mi corazón y Él entra en mi vida, en la forma del Espíritu Santo. Entonces, pero este cuerpo es débil, esta carne es débil, esta carne es pecaminosa. Entonces el Espíritu Santo entra en un cuerpo pecaminoso. ¿Qué sucede ahí? Sucede una lucha entre la carne y el Espíritu. Aquí hay una lucha todo el tiempo entre la carne y el Espíritu, todo el tiempo. La carne quiere hacer una cosa, el Espíritu quiere hacer otra cosa. Y eso declara Pablo. Entonces en usted y en mí, cuando somos verdaderos cristianos, siempre aquí va a haber una lucha. Y en una lucha y en una pelea, siempre gana el más fuerte e inteligente. Siempre. Entonces usted debe entender, si en usted hay una lucha por hacer el bien o el mal, el bien a través del Espíritu Santo y el mal a través de la carne, usted tiene que ser sabio y entendido y fortalecer el Espíritu para que las batallas sean ganadas por el Espíritu. ¿Y cómo fortalece usted el Espíritu? Sino a través de la lectura de la palabra, la meditación de la palabra, la oración, el servicio, esas cosas. Cuando usted no hace eso, su espíritu está débil y la carne actúa deliberadamente. Por eso es que Pablo declara y dice, lo que quiero hacer eso no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Maldito este cuerpo en mí. Este cuerpo de muerte en mí, dice. Porque sabía esa lucha. Él entendía esa lucha. Si usted y yo tenemos esas luchas, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Por qué peca el cristiano? Porque su espíritu es débil y su carne es fuerte. ¿Por qué peca el cristiano? Porque su naturaleza carnal es pecadora. ¿Y cómo nos libra el Señor de ese pecado? Solamente a través del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo es fuerte, dejamos de hacer lo malo. Si usted no ora, si usted no lee la Biblia, su espíritu está débil. Por más que usted quiera representar que está fuerte, que alaba, que viene, que lo que sea, no durará mucho, durará muy poco. Y cuando ese espíritu está débil y esa carne está fuerte, usted se va, ya no quiere venir y usted está por ahí, y cuando viene un poco obligado y no aprovechen nada. Cualquier cosa que le aparte de Cristo, confiéselo. Señor, no quiero ir a tu iglesia, no quiero ir a tu iglesia. Confiese, solamente confiese, y Él se encargará. Pero si se queda callado, Él no va a poder actuar. Cualquier cosa. Usted debe ser inteligente y decir, ¿qué me estorba? ¿Qué me aparta de Cristo? La televisión, el juego, los amigos, la sociedad, el dinero, el trabajo. ¿Qué es lo que me aparta? Quita todo eso que me aparte de ti. Quiero acercarme a ti. La pereza, cualquier cosa. Pero tiene que meditar en su vida cristiana. ¿Cómo está su vida cristiana? Usted no puede andar por el mundo como cualquiera incrédulo. Usted ya conoce la palabra de Dios, tiene que meditar en la palabra de Dios. Tiene que meditar, pensar. ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Está bien o está mal? Y lo que está mal, tiene que confesarlo. Y vendrá a experimentar la obra del Espíritu Santo. Dele libertad al Espíritu Santo en su vida, confesando sus pecados, abriendo su corazón y permitiendo que Él obre en usted. ¿Usted cómo se catalogaría? ¿Buen cristiano? ¿Regular cristiano? ¿Mal cristiano? ¿Cómo se cataloga?
¿Cómo piensa que es? Y a partir de eso, actúe y diga, quiero ser un buen cristiano. ¿Qué tengo que hacer para ser un buen cristiano? Abrir su corazón y que el Espíritu Santo entre y obre en usted, porque la obra es de Él. No haga en sus propias intenciones. No crea que por justicia suya se va a salvar. No existe eso. La salvación es por fe, no por obras de justicia que usted haya hecho, no por portarse bien, no portarse bonito. No existe eso. Hay muchas personas buenas, de buen carácter moral, buen padre, buen hermano, buen hijo, buen esposo, todo. Pero si no está Cristo ahí, no es salvo. Primero Cristo y luego lo demás. Amén. Vamos a orar. Nos falta la última parte de la obra del Espíritu Santo, que es la santificación. Todo esto es un proceso. No es enseguida. A algunos les tomará 20, 30 años, a otros 10 años, a otros 50 años. Pero todo esto, que es la expansión del Evangelio, que es la convicción, que es la regeneración y la santificación, es a través del tiempo, a través de la vida cristiana. No es en una semana, no es en 2 años, 5 años. Puede tomar toda una vida, no hay problema. Para eso estamos aquí. Amén. Padre amado, Padre santo, Padre bendito, queremos darte gracias, Señor mi Dios, porque eres bueno, porque nos amas, porque nos bendices, Señor. Ahora, mi Dios, hemos aprendido que la obra tuya a través del Espíritu Santo es la regeneración, es darnos nueva vida en Cristo, nueva vida en ti. Mi Dios y mi Señor, Padre de los cielos, en esta mañana permitimos al Espíritu Santo que obre en nosotros en la regeneración, que nos haga nacer de nuevo. Abrimos nuestros corazones y le pedimos al Espíritu Santo nueva vida. Ahora entendemos más claramente lo que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Mi Dios y mi Señor, a cada uno de mis hermanos yo te pido que el Espíritu Santo obre y nos compensa de pecado, de justicia y de juicio, nos regenere y nos santifique, Señor. Así te lo pido que hagas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y